Vamos a continuar con la clase del día de hoy, ¿verdad? Me da mucho gusto volver a verles. Un fin de semana largo, ¿verdad? Pero pues aquí estamos otra vez para seguir trabajando, como siempre y todas las mañanas, ¿verdad? Me da mucho gusto, pues esperemos que estemos todos bien, sin ningún problema en casa, con ustedes y con la familia, esperemos que todo esté bien. Vamos a trabajar como debe ser, ¿verdad? Pues muchachos, el día de hoy vamos a ver el tema que se deriva del fascismo como impulsores de la guerra. Hablamos acerca del fascismo, toda la parte que viene siendo características, consecuencias, por qué empezó, por qué se viene dando y por qué tuvo un proceso, ¿sí?, de conquista, ¿verdad? El fascismo se viene dando por parte de la guerra, por mantener un territorio y por expandir más el continente europeo. Hoy vamos a ver las ideologías en Europa, que habla del socialismo, el imperialismo y muchas cosas que la verdad está interesante, pero pues algo esencial. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, les bienvenidos una vez más al Centro Escolar Quimpal, ¿verdad? En una clase virtual en la materia de Historia Universal, primero de secundaria, las ideologías en Europa. Ideología, y vamos nosotros a ver. Entonces aquí tenemos que es ideología política, ¿verdad? A ver, Ernesto, léelo, por favor. Las ideologías políticas o conjunto de ideas y valores concernientes a lograr el orden en una sociedad guían los comportamientos colectivos y son movilizados por grupos que luchan por el poder. Gracias. Entonces, acá nos dice que las ideologías políticas es un conjunto de ideas de muchos políticos, ¿verdad? Como su nombre lo indica, ¿verdad? Son la gente que se dedica a hacer política, es como ahorita, ¿verdad? Ahora podemos mencionar que están en el proceso de elecciones electorales para gobierno del Estado, para presidentes municipales, para diputados, senadores, dependiendo de qué vaya a ser las elecciones este año, que se da en el mes de junio. Entonces, ahorita las ideologías políticas es eso, buscar comportamientos colectivos, conjuntos de ideas, tomar orden en una sociedad y buscar una movilización para poder llegar a la sociedad que se merece. Existen múltiples vertientes de las teorías e ideologías políticas, de izquierda y de derecha. De izquierda como el socialismo, el comunismo, relacionados principalmente a la igualdad social. Y por derecha como el liberalismo y el conservadurismo, que defiende el derecho a la propiedad privada y al libre mercado. El liberalismo surge en el siglo XVIII en Europa en oposición a la monarquía absoluta y el mercantilismo intervencionista. Crea la libertad natural del ser humano, implica una restricción de las funciones del gobierno e interés de la libertad del individuo. En lo político, todos los ciudadanos son iguales ante la ley y para el Estado. El Estado ejerce un papel de gendarme o guardián de la libertad. Liberalismo, dice allá, a ver, ¿quién está por allá? A ver, Eduardo, quien guste leerlo, quien quiera hacer el favor. Esto, liberalismo. Lo económico, el Estado no puede intervenir en el comercio personal, ni en la forma de contratar, ni en la fijación de los salarios y precios. La competencia se encarga de mantener los precios bajos y asegurar la producción de acuerdo con la demanda de los productos.
Exacto, gracias Eduardo. Aquí nos dice que el liberalismo en la economía no puede intervenir sobre los precios o el salario que se le paga a las personas. Mucho menos puede mantener, ¿verdad? Los precios bajos y sobre todo buscar acuerdos con las demandas productivas. Es decir, que el liberalismo nada más es una corriente literaria que puede decir, más no puede intervenir. Principales pensadores del liberalismo político. Sus verdaderos fundadores fueron Isaac Newton, 1642 y 1727. John Locke, 1632 y 1704. Fueron los grandes precursores del liberalismo. No se vayan a reír de mis folletitos, ¿ah? Yo trabajo buscarlo. Todo eso, y era parte fundamental de estos señores que era Isaac Newton, que también Isaac Newton fue parte de la física, ¿verdad? De la energía nuclear y todo eso, que también no solo fue un político, sino que también inventó otras cosas para la humanidad que el día de hoy nos sirve. Pensadores del liberalismo económico, Adam Smith también fue una parte primordial, que fue el 16 de junio de 1723 a 1707, de julio de 1790, ¿verdad? El hombre busca el reconocimiento social en un ser ambicioso y egoísta que desea crecer y progresar para lograr su bienestar. Para ello, se relaciona socialmente a fin de tener la mercancía que algunos de sus semejantes poseen, acudiza su talento, ingenio y conocimiento para producir mercancías que otros pueden interesar, para cambiarlas o venderlas. Adam Smith, o Adam Smith, como quieran decir de verdad, fue una parte. Fíjense que a partir del 16 de junio de 1723 al 17 de julio de 1990 fue el año que trajo para los pensadores liberales una creación de una economía estable, pero una creación de una economía ambiciosa y egoísta, que nada más él quería abarcar todo y que nada más sea el primero en todo momento. Entonces, esto es lo que dice el liberalismo, pero no siempre fue así. El socialismo, como su nombre lo indica, fue una doctrina que se asoció con la búsqueda del bien común, de igualdad social, intervencionismo estatal y generalmente el unipartidismo, es decir, que buscaba ser social en todo momento. Surge como reacción al modelo económico y político del liberalismo capitalista que generó enormes desigualdades sociales. Se crea el socialismo al ver que el liberalismo, como su nombre lo indica, ¿verdad? Liberal, ser libres, pero no había una estabilidad económica bien cimentada. Entonces, se crea este modelo de socialismo para buscar un modelo económico adecuadamente. Iniciadores del socialismo, aquí tenemos el filósofo francés Condorcet, ¿sí? 1743 a 1794, que fue el iniciador de este planteamiento. Socialismo utópico. Utopía habla de una sociedad imaginaria en una isla del Pacífico, organizada en pequeñas comunidades que producen lo necesario para satisfacer sus necesidades. Se eliminó la propiedad privada y el egoísmo posesivo que ella engendra. Existe sentimiento de solidaridad y anhelos de la superación. No hay división de clases, no hay riqueza ni pobreza. La jornada de trabajo es de 6 horas y es obligatorio para la gente sana y joven. Los ancianos y enfermos disfrutan de pensión y atenciones. La educación es obligatoria e igual para todos. Hay libertad religiosa. El recreo, el descanso y la diversión son importantes. Es decir, que se crea toda esta parte de un socialismo utópico. Como pueden ver acá, acá dice que se dio en una isla del Pacífico donde todos trabajamos 6 horas diarias. ¿Sí? Actualmente se trabaja 8 horas diarias y por un sueldo determinado. Aquí pueden ver ustedes la lista que dice utopía, que es la parte que teníamos que analizar y sobre todo, ¿verdad?
buscar la referencia. Socialismo utópico. Todos los utopistas comparten la idea de que el ser humano es fundamental, bueno, social y cooperador. El sentimiento posesivo que nace de la propiedad privada, el apetito de lucro y el impulso competitivo vertiente al individuo y limitan su perfeccionamiento y felicidad. Resulta así necesario las asociaciones de los medios de producción, empezando por la tierra. Muchachos, señoritas, ay, creo que acá nos menciona lo siguiente. Acá nos dice que la parte de la idea del ser humano, ¿verdad? Nos dice que todos somos por nacimiento, por naturaleza, personas sociales, buenas y cooperativos. Esto nos dice acá, esta imagen, ¿verdad? Nosotros nos sentimos de esta manera, sí, así somos, ¿verdad? Como seres humanos tenemos esa necesidad, tenemos esa obligación, tenemos ese valor de compartir lo mucho o poco lo que tengamos con la gente que está en esto alrededor, porque es parte fundamental de misma naturaleza. La supresión de la moneda y sustitución de los bonos de trabajo. Creación de un sistema cooperativo de la producción que brinde a la colectividad lo necesario para su consumo. Protección de las personas mediante leyes sociales y seguros. Sistematización del trabajo para ser grato y productivo. Educación para todos los estratos sociales. Igualdad de derechos entre varones y mujeres. El socialismo científico nos dice que surgió en Europa en la segunda mitad del siglo XIX como reacción contra el capitalismo liberal y la revolución industrial. El término socialista científico se deriva de la rigurosidad con la cual Carlos Marx analiza el capitalismo y utilizando para ello el método científico propio de la economía. De ahí que también se conozca a esta doctrina con el nombre del marxismo. Pensadores del socialismo científico son dos: Carlos Marx, 1818-1883, y Federico Engels, 1820, perdón, y 1895. El anarquismo. El anarquismo significa liberación de todo poder superior ideológico, religión, doctrinas políticas o político, estructura administrativa, social, pertenencia a una clase determinada, económico, propiedad, medios de producción o jurídico, que son las leyes. El término anarquista deriva del griego anarquía, que significa sin gobierno, sin arcos, gobierno. Anarquismo. La anarquía condena la organización burocrática del Estado que priva al individuo de libertad. Asimismo, condena toda forma de legislación que reprime a la sociedad. La acción directa del anarquismo debe encaminarse a eliminar el Estado, empleando para ello cualquier arma, huelga, boicot o terrorismo. Es preciso reemplazar al Estado por pequeñas comunidades en las que los intereses colectivos sean resueltos por un acuerdo voluntario. Pensadores del anarquismo, Pierre-Joseph Proudhon, ¿sí? Y nos dice acá, no más partidos, no más autoridad, libertad absoluta del hombre y del ciudadano. Esta es mi profesión de fe social y política. Es su frase que dice el señor Pierre-Joseph Proudhon. El social cristianismo, dice allá, evidencia un profundo contenido social al proclamar la igualdad de los seres humanos, el amor a los semejantes, la caridad, el desprendimiento de los bienes terrenales que predicó Jesús, separa a las personas del desenfreno posesivo y que es causa y efecto del enriquecimiento individual de unos a costa de otros. Pensadores del social cristianismo, pues ahí tenemos, ¿verdad? Que en 1891 el Papa León III promulgó su encíclica o Rems Namus, o sea, documento que da origen a la llamada doctrina social de la Iglesia. Social cristianismo, el énfasis a la solución de los problemas
económicos que aflige a las mayorías. Reconocimiento de la propiedad privada como un derecho natural con responsabilidad y función social. Los problemas políticos y sociales del siglo XXI comprometen al cristianismo a la lucha por la justicia, la paz, la superación material, espiritual de las personas. El fascismo es un movimiento político nacionalista y totalitario, contrario al marxismo y la democracia liberal. Aunque el fascismo es el nombre de movimiento nacido en Italia, por extensión se llama fascistas o partidos, ideologías, sistemas políticos totalitarios. No reivindican el incremento del poder ni la participación de los trabajadores de la política, la sociedad o la economía, sino la imposición de la autoridad. Van incrementando, reivindicando todos los momentos del fascismo. Y aquí tenemos, ¿verdad?, líderes del fascista. Mussolini, que ya habíamos visto en la clase anterior, 1922, 1945. Y en Alemania, Hitler, ¿verdad?, que está a su lado de ese señor, 1933, 1945. Y aquí tienen el logotipo del fascismo, ¿sí?, que dice libertad, ¿verdad? Características del fascismo: rechazo de la sociedad existente, en particular en el mundo burgués y en sus valores, rechazo de las instituciones políticas liberales y la democracia parlamentaria, represión de la revolución social del marxismo y del comunismo, fuerte nacionalismo combinado con xenofobia y racismo, militarismo, tendencia a favorecer el ejército y la policía para gobernar. La socialdemocrática nos dice que se llama también socialismo revisionista porque consiste en una revisión exhaustiva del socialismo marxista. El objetivo inmediato es el mejoramiento de la clase trabajadora y con el fin de bienestar de la colectividad. Los medios para alcanzar estos fines son de carácter democrático, el sufragio universal y el parlamento. Fundadores de la Sociedad Democrática: Edward Berns, Berlín, 6 de enero de 1850 al 18 de diciembre de 1932. El fundamentalismo nos dice que son sus seguidores que aspiran a resolver los problemas políticos y sociales del medio de la religión y al mismo tiempo restaurar e imponer el dogma en su totalidad. En general, rechaza todo pensamiento político y social procedente de los países europeos y de los Estados Unidos, basados en que la modernidad y el progreso son influencias extranjeras que han provocado la decadencia y la humillación en los países musulmanes. También nos dice que la solución de los problemas que conlleva la modernidad, que se encuentra en el retorno a las tradiciones puramente islámicas y en la restauración del Corán, texto sagrado, como fuente de ley y orden. La emancipación de la mujer es rechazada hasta en los países musulmanes, moderados por considerarla una práctica occidental de corrupción de la unidad familiar. Grupos fundamentalistas, Al-Qaeda y los jóvenes. El liberalismo nos dice que también aboga por una drástica reducción del tamaño y rol del Estado. Valora la libertad del individuo por encima de toda autoridad, la libertad como derecho natural del individuo sobre sí mismo y cuyo único límite es el derecho ajeno. El Estado debe limitar su labor a la protección de los derechos individuales y dejar que los ciudadanos persigan sus fines en forma pacífica. Por lo tanto, el Estado no debe distribuir la riqueza, promover la cultura y apoyar el sector agrícola o ayudar a las pequeñas empresas. También nos dice que se preocupan poco por las desigualdades entre ricos y pobres, que son inevitables y que solo podrían reducirse si se afecta la libertad personal y se reduce la prosperidad general. El liberalismo, sí, también dice que el libertarismo considera que la única manera de asegurar la libertad personal es garantizar la inviolabilidad de la propiedad privada y limitar más que su
más que se puedan las intervenciones del gobierno. Principales pensadores del libertarismo: Federico Bastión, 1808-1850. Y pues con esto hemos visto y hemos analizado la parte de los grandes científicos liberales, ¿sí?, de las ideas en Europa. Entonces, sí me gustaría que ustedes copiaran esa definición de ideologías políticas y después copiamos este cuadrito. Ya con ideologías políticas. Ok, Ernesto. Muchachos, hablar de estas ideologías europeas, la verdad, hay mucha información que nos parece grato, que nos menciona la parte esencial, pero sobre todo, muchachos, hay que saber y conocer que todavía estamos en un país que la política no es la adecuada, mucho menos podemos arraigarnos a la parte ideológica de toda la política porque pues nos da muchas concesiones. La política es muy bonita, sí, pero también nos trae complicaciones, problemas, porque no todos pensamos por igual y esta es la parte que nos corresponde y tenemos que analizar. Bueno, de acá pasamos entonces a que copien, ¿verdad?, este cuadrito y después les sigo pasando los pormenores. O sea, es como dice, existen múltiples vertientes de las teorías de ideologías políticas, izquierda o derecha, es como que digan, o es el PAN, o es el PRI, o es el PRD, o es el PS, son parte de ideologías políticas, donde cada quien expresa de la manera esencial una cosa. ¿Sí? Esto lo van a copiar y después ya seguimos con lo demás.
¿Ya terminaron? Perfecto. Si ya terminó la mayor parte, entonces está la parte de izquierda y derecha. Perfecto. Tenemos la parte que nos corresponde, ¿verdad? Que dice lo que es el liberalismo. Allá apunte, por favor. El liberalismo surge en el siglo XVIII en Europa en oposición a la monarquía absoluta y el mercantilismo intervencionista. Nada más este parrafito me copian, por favor. ¿Dónde surge el liberalismo? Ahí está. Surge en el siglo XVIII en Europa, en oposición a la monarquía absoluta y el mercantilismo intervencionista. Nada más. Listo. De allá pasamos a otra parte. ¿Sí? ¿Ya terminaron? Así de rápido estamos yendo hoy. Ya vamos a ir a descanso. Listo, maestro. Ok, Sofi. Acá dice, el liberalismo económico es un estado que interviene el comercio, lo personal y sobre todo los salarios. Principales pensadores del liberalismo político, sus fundadores fueron Isaac Newton y John Locke, ¿verdad? Esos fueron los principales, ¿sí? No se les vaya a olvidar. Pensadores liberales económicos, pues tenemos a Adam Smith, que también habla acerca de cómo es la parte de esto. El socialismo, pues aquí es una doctrina que se asocia en búsqueda del bien común, la igualdad social e intervencionismo estatal y generalmente unipartidista. Iniciadores del socialismo, aquí tenemos el filósofo francés Condorcet, ¿verdad? Que es parte fundamental de todo esto. Socialismo utópico habla acerca de todo lo innecesario como organismo en momento. Esa es la parte de utopía. Y utopistas que comparten ideas al ser humano, que viene siendo, que dice que es bueno, es social y es cooperador. También la supresión de la moneda y sustitución por bonos de trabajo, el salario, la colectividad, el consumo y todas las leyes sociales. El socialismo científico surge en Europa en la segunda mitad del siglo XIX como reacción contra el capitalismo liberal y la revolución industrial. Entonces, el socialismo científico, lo pueden poner allá, surge a la mitad del siglo XIX, que también surge en Europa. Nada más. El socialismo científico surge en la segunda mitad del siglo XIX en Europa. Así de sencillo. No copia más que eso. Entonces, ¿dónde surge esto? En Europa a mitad del siglo XIX. Tan sencillito. Los pensadores son Carlos Marx y Federico Engels. Son los dos pensadores más importantes del socialismo científico. El anarquismo es algo que significa la libertad o la liberación de poder de doctrinas. Aquí nos menciona que el anarquismo es una condena de organización burocrática del Estado que priva al individuo de la libertad. Pensadores anarquistas, socialismo cristianismo, ¿verdad? Queda parte de todo esto. Y a mitad del siglo XIX, Sophie. A mitad del siglo XIX. ¿Sí? Entonces, aquí está, pensadores de social, la parte de social cristianismo, ¿verdad? El fascismo, que es un movimiento político que se da en todo momento, en la totalidad, la democracia liberal,
Liberales fascistas es la parte que nos corresponde acerca de toda la parte. Sí, Sofía, no te preocupes. Sí, Mussolini y el alemán Hitler. De acá pasamos a la parte ya lo último, ¿verdad? Características del fascismo, que ya lo vimos también, comprendimos. La socialdemocracia, que también tenemos información acerca de qué llamamos toda esta parte. Fundadores de la sociedad democrática, pues Edward Bernstein, ¿verdad? Fundamentalismo nos menciona toda la parte extranjera, de influencia, decadencia y la humillación en países musulmanes. No querían tener que su política sea humillada por nadie. También que la solución de problemas, contextos y sobre todo la emancipación de la mujer en un rechazo constante. Grupos fundamentalistas, Al-Qaeda y OMAS, ¿verdad? Que la parte que corresponde en cada momento. Y por último, libertarismo, que es algo que aboga por el tamaño, el rol del Estado, algo drástico para la misma sociedad. Se preocupa por la desigualdad entre ricos y pobres, pero es inevitable solucionar estos problemas. Principales veedores del liberalismo, aquí tenemos Federico Bastian, ¿verdad? Que la parte, y se acabó. Entonces, esta es la parte fundamental que nos corresponde ver, muchachos, acerca de las ideologías europeas. La verdad, está muy interesante estos temas porque te llama mucho la atención que durante el siglo XX, mitad del siglo XIX, siglo XXI y siglo XVIII, surgieron muchas cosas que desconocíamos nosotros, pero que ahí quedaron plasmadas por parte de la historia. Bueno, muchachos, pues eso es todo por el día de hoy. Gracias por su tiempo. Nos vemos mañana. Que disfruten su descanso. Cuídense y estamos al pendiente por cualquier cosa. Ya saben, tienen mi número de WhatsApp. Todo eso. Una cosa. Todavía voy a crear hoy las actividades de esta semana en Classroom. No hay nada todavía. ¿sí? Hoy las creo para que las puedan entregar toda esta semana. Así que no se preocupen, ni se alteren, ni se estresen. Tranquilitos, no pasa nada. ¿Estamos? Bueno, muchachos, pues nos vemos más, no más tarde, nos vemos mañana y cuídense y estamos al pendiente. Hasta luego, muchachos.